Romero, gracias, Ivette, por este apoyo para el Departamento de Bomberos Tijuana relacionado a temas sobre cáncer, temas específicos que nos involucran por el trabajo que se desempeña. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Y pues el tema de hoy va a ser cáncer gástrico, la plática muy interesante y relacionada a pues capitanes que tuvimos con este problemita y que creemos un poquito más de conciencia para la prevención y pues no esperar a que tengamos complicaciones donde ya a lo mejor es un poquito más difícil poder controlar algún padecimiento de este tipo. Gracias, doctor. Bienvenidos. Empezamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, agradecerle a Bomberos, a la doctora Liliana, el permitirnos a Proncavi AC estar en estos eventos que me parece son de gran importancia, sobre todo por lo que comentábamos nosotros antes de iniciar esta sesión, el enfoque en el aspecto de la prevención y de la reducción de riesgos. Si uno lo ve desde un punto de vista económico, inclusive, pues vamos a ver que es mucho menos costoso poder atender personas que se enferman a tiempo a personas que se enferman muy tarde o que diagnosticamos muy tarde, de entrada. Lo ideal es que no se enfermen, ¿sí? Y en no pocas veces esto es posible. Sin embargo, cuando desconocemos y nos esperamos a que las cosas sucedan, como tú nos comentabas, Liliana, de 2 personas en el cuerpo de bomberos que recientemente han tenido problemas y que cayeron en las manos del cáncer, pues es cuando aplica aquel dicho famoso mexicano que dice que después de ahogado el niño hay que cerrar el pozo, ¿no? Yo me pregunto por qué no cerramos el pozo antes de que se ahogue el niño, ¿no? Creo que es algo que tenemos que tener muy claro, muy presente. Hoy les voy a platicar de un cáncer que, si bien no es de los cánceres más frecuentes en nuestra localidad, tampoco es una enfermedad rara. Y hay lugares en nuestro país donde esto es extraordinariamente frecuente. Y hay algunas áreas también en nuestro estado que lo presenta con mayor frecuencia. Y que es presente el cáncer de estómago. Entonces, si me permiten el compartir pantalla, creo que ya estoy habilitado. Sí, aquí estoy. Me dicen, por favor, si estamos en la visibilidad completa. Ahí estamos, ¿verdad? Ok. Bueno, creo que ya muchos me conocen. Los que no me conozcan, mi nombre es Homero Fuentes de la Peña. Soy médico especialista en el área de oncología médica y presido a la asociación de Proncavi AC, que es Pro Oncología y Calidad de Vida. Y como les digo, el día de hoy vamos a platicarles un poquito del cáncer de estómago. Y voy a empezar un poquito de atrás para adelante, en función de la realidad que vemos en nuestro país. Primero, la gran mayoría de los pacientes que vemos con cáncer de estómago en México se diagnostican tardíamente. Para entonces, cuando esto ya sucede, cuando es un momento tardío, regularmente y usualmente la enfermedad es una enfermedad incurable. Y eso hay que tenerlo bien claro. Los cánceres tempranos, curables, se presentan en pacientes asintomáticos de inicio. Es decir, yo no tengo que esperarme a tener síntomas para tener que acudir o tener que tener una sospecha específica de presentar un cáncer o de presentar cualquier otro problema de salud. Aquí es un poco como aprender que el cáncer es una enfermedad silenciosa y traicionera a la cual le tienes que ganar la pichada. Y ganarle la pichada es anticiparte en función de una serie de elementos, como pueden ser tus riesgos laborales, tus riesgos alimentarios, tus condiciones generales previas de salud e incluso tu perfil genético, que en un momento dado tiene cierta importancia, mayormente para algunos tumores que para otros. Si bien, por ejemplo, la genética en cáncer de estómago tiene su parte de importancia, no es la más importante, ya que no es un factor de transmisión como tal,
Pero en cambio de ello, sí tenemos una serie de situaciones de exposición laboral, que por cierto, grupos como bomberos es uno de ellos, y que pues por eso tampoco es extraordinario que se presenten casos como la doctora nos había mencionado al principio, ¿sí? Aquí el punto es qué tenemos que hacer para entender esto. Los cánceres tempranos curables. Y a veces nos obstinamos en tratar de descubrir el hilo negro y nos olvidamos que existen otras regiones del mundo, otros países con unas tecnologías avanzadas, con una idea de pensamiento distinto, con un planteamiento de la salud y de la seguridad social de manera mucho más adecuada, ¿sí? Como por ejemplo puede ser Japón, en donde la cantidad de cáncer gástrico es enorme. Y hoy vamos a platicar un poquito de cómo estamos, de qué hay de todo esto, de todo este cuadro clínico, de todo lo que podemos hacer y no hacemos. ¿Y qué podemos hacer entonces para cambiar un poco esto? En Proncavi tenemos un eslogan que dice prevención en acción. De nada me sirve tener una información si yo no aplico esa información, ¿sí? Eso es esencial. Hay que tomar medidas, hay que tomar acciones. Empiezo por situar al estómago. Por debajo del tórax, terminando las costillas, existe un músculo que se llama diafragma, que divide a la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Por abajo de ese diafragma, que a lo mejor lo ubican mejor si les digo que es la carne arrachera que podemos en un momento dado comer de la res. Es un músculo móvil que divide estas estructuras del organismo, tórax y abdomen. Cargado hacia nuestro lado derecho, tenemos al hígado, ¿sí? Un órgano esencial y uno de los grandes órganos vitales de nuestro organismo. Nadie puede vivir sin hígado. Y del lado izquierdo tenemos el estómago, ¿sí? Por debajo del hígado está la vesícula biliar. Y en este esquema, básicamente, lo que trato de decirles a ustedes es que existen una cantidad enorme de vasos sanguíneos, de arterias, de drenajes, de una serie de situaciones que hacen posible el funcionamiento estructural del estómago como tal. De tal manera que la parte de tratamiento que corresponde al acto quirúrgico del estómago como tal, pues implica de ciertas destrezas técnicas y de cierta serie de situaciones que se pueden llegar a presentar para esto, y que trataré de manera somera y breve, solo para dar una idea. Pues no se trata aquí de dar una clase de medicina y de anatomía y de todo esto, ¿no? Se trata más o menos de situarnos en el espacio de qué es el cáncer gástrico. Ya decíamos, en muchos casos, los primeros síntomas, ¿cuáles son? Los síntomas es que no hay síntomas. El paciente no siente absolutamente nada, está completamente normal. Y estar completamente asintomático o normal no necesariamente significa que esté yo completamente sano. Entonces tengo que buscar. ¿Por qué? Porque como todas las cosas en esta vida, el tiempo pasa, las cosas se desgastan y se pueden presentar problemas de la noche a la mañana, aparentemente. No es así, pero aparentemente puede serlo así. Entonces eso hay que tenerlo bien presente. ¿Y cuáles serían, digamos, los síntomas después de los no síntomas que deben llamar nuestra atención? Por ejemplo, una pérdida de peso. Una pérdida de peso que no tenga explicación, ¿sí? Si yo estoy perdiendo de peso porque hice ajustes en mi alimentación y ahora ya no estoy comiendo tantas cochinadas y estoy comiendo más saludablemente, pues es normal que tenga una pérdida de peso. Pero ¿qué pasa si no estoy haciendo absolutamente nada y de repente pierdo 2 o 3 o 4 o 5 o 10 kilos? Bueno, pues algo está sucediendo en nuestro organismo. Y este es un dato muy importante, no nomás del cáncer gástrico, muy en particular de los cánceres del aparato digestivo, pero presente en muchos otros. O sea, una pérdida de peso sin explicación es un dato de alarma en nuestro organismo y tenemos que tenerlo presente. La presencia de dolor abdominal persistente, o bien que entra y sale, entra y sale. El dolor no es tampoco una situación normal. En condiciones habituales, los seres humanos no tenemos por qué tener dolor. Entonces, si hay dolor, atrás de eso hay una razón y tenemos que buscarle. O bien, el sangrado oculto en las heces. A diferencia de los cánceres del colon o del aparato digestivo inferior, en donde podemos ver sangre fresca, aquí no vamos a ver sangre como tal.
Por eso se llama sangrado oculto. La expresión, en medicina le llamamos melena, así como la greña, la melena, ¿sí? Pero que significa sangre en el excremento y que tiene un tinte oscuro, pero francamente negro, como si estuviéramos viendo zapote, por ejemplo, ¿sí? Esa es una melena como tal. Esto se debe a que el sangrado en las partes del estómago se encuentra en un sitio que para ser evacuado tiene que transitar por todo lo largo del intestino delgado y del intestino grueso. Y si tomamos en cuenta que hay 4,5 metros de intestino delgado y 1,5 metros de colon en promedio, bueno, pues este sangrado tendrá que recorrer 6 metros de distancia. 6 metros entre los cuales va a tener intercambio de sustancias, adición y restricción de otras, y por eso no va a llegar como sangre roja al final. Entonces, si nosotros tenemos un sangrado manifestado por heces oscuras, achocolatadas o francamente negruzcas, asociado a alguno de estos elementos, eso es un dato suficiente para tener presente que podemos tener un sangrado a nivel del estómago, del esófago, de la porción alta del aparato. Supuesto que no todos los sangrados, que no todos los dolores, que no todas las pérdidas de peso son cáncer. Pero una de estas causas es cáncer y eso tenemos que tenerlo presente. Hay algunos pacientes que presentan estas otras alteraciones. Disfagia. Disfagia significa dificultad básicamente para tragar. A mí se me complica tragar algo, como que se me atora. Generalmente esta sensación se da en la parte alta del estómago, se da más o menos en donde nosotros termina nuestro esternón y sentimos dificultad para esto. Algunos pacientes presentan disfagia, no todos. Está más que nada en función de la localización del tumor. El estómago se divide en varias partes y aquellos tumores que se encuentran cercanos al esófago o que están en la unión esófago-gástrica, que también es parte de este cuadro, son aquellos pacientes que realmente presentan disfagia o presentan náusea, esa sensación de asco, de querer vomitar. De la misma manera, la sensación de saciedad temprana. Son personas que rápidamente se llenan. Y es que están empezando a comer y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya me llené. Oye, pero ¿cómo te vas a llenar si has comido nada más la sopa, por ejemplo, o una parte de la sopa? Pues sí, pero ya me llené. Eso es una saciedad temprana y es otro dato que tenemos que tener presente que en algunos pacientes se presenta. Pacientes con tumores más avanzados o con situaciones todavía más avanzadas, es posible a la hora de revisarlos médicamente, cuando hacemos la exploración física, percibir una masa en el abdomen que pueda ser palpable y que regularmente se va a encontrar o bien en la parte central o un poco cargada hacia el lado izquierdo, ya que el lado derecho está ocupado por nuestro hígado y el estómago está un poco al centro y un poco a la izquierda. Importante tener presente que hay una cuarta parte de los pacientes, aproximadamente un 25% de los pacientes, que tienen la historia de una úlcera gástrica, es decir, la presencia de un cráter que por alguna u otra razón se abrió en la pared del estómago, que puede producir dolor, que puede producir ardor, que puede producir muchas de estas molestias que aquí yo mismo menciono, y por supuesto puede producir sangrado. La úlcera puede o no estar relacionada a un germen, puede o no estar relacionada al estrés, puede o no estar relacionada también a estas situaciones de exposición laboral a las que nos referíamos en un inicio, que por ejemplo los cuerpos de bomberos tienen, la inhalación de diferentes tóxicos, de diferentes situaciones, son otra de las razones por las que los pacientes pueden tener alteraciones digestivas naturales. Otros datos que son posibles, aunque son poco frecuentes, es la presencia de una fístula. ¿Qué es una fístula? Una fístula es una comunicación anormal entre una parte de nuestro organismo y otro porque simplemente se abrió un hoyo, ¿sí? Hay úlceras que se perforan, que abarcan toda la pared del estómago, terminan por tronarse, muchas veces se truenan y se sellan, se da una capa por ahí, pero existe finalmente un paso y alguna comunicación
aunque sea en pequeña cantidad, con algunas de las otras estructuras del estómago y de los alrededores del estómago. Es común que bajo estas circunstancias, que repito, son poco frecuentes, se presente también el vómito persistente. Una persona que vomita y vomita y lo que coma vomita y que le das medicamento para que no se quita. ¿Sí? Ese es un vómito persistente. Dato presente, aunque no muy frecuente. Hay otra serie de manifestaciones inespecíficas que pueden ser sudoración, que pueden ser sensaciones raras, que puede ser debilidad, que pueden ser algunas otras cosas que se van sumando, un cansancio, una fatiga no fácilmente explicable o no habitual en las personas y que se presentan. Y otras cosas un poquito más complicadas y también un poquito más raras, que son los que se llaman síndromes paraneoplásicos, y que no es otra cosa más que la presencia de algunas sustancias que se producen anómalamente en el organismo a través de este tumor. De repente se producen, por ejemplo, hormonas masculinas o hormonas femeninas o alguna otra sustancia rara, esencialmente con el calcio y con algunas otras cosas que a veces se presentan. No es muy común, pero es otro dato. ¿Cómo entonces poder llegar a un diagnóstico? ¿Cómo entonces poder como decía, de atrás para de delante para atrás? Ya vimos la parte avanzada. ¿Qué vamos a hacer o cómo podemos hacer este diagnóstico y cómo me voy a ir finalmente al proceso de prevención y de reducción de riesgos? Bueno, yo puedo hacer un examen de laboratorio en mi excremento, ¿sí? Que sea precisamente la búsqueda de sangre oculta. Esta es una prueba que se conoce generalmente como la prueba de Guayaco y que lo único que hay que hacer es llevar una muestra al laboratorio, que regularmente es una muestra de 3, así como cuando buscamos bichos y hacemos un coproparasitoscópico para búsqueda de gérmenes. Generalmente de la misma manera se hace la búsqueda de sangre. ¿Qué se hace? Se hace un análisis específico bioquímico del excremento y se ve si existe sangre, ¿sí? Si existen específicamente glóbulos rojos, eritrocitos. Y esta es una manera, ya que hay un porcentaje de pacientes que tienen sangre oculta en heces, como ya vimos. Otra de las maneras de hacerlo es hacer lo que es la endoscopía del tracto gastrointestinal superior, también llamada panendoscopía. ¿Qué es esto? Es un estudio donde voy a revisar por dentro al paciente, voy a dormirlo, voy a sedarlo, voy a meter un tubo a través de la garganta, lo voy a pasar y a desplazar por el esófago, y este va a llegar exactamente hasta el punto donde termina el estómago, donde empieza el intestino delgado, porción que se llama píloro. Regularmente se introduce el aparato de endoscopía, que es un aparato flexible que nos permite no solamente ver y mover para un lado y para el otro, sino nos permite también tomar muestras y hacer muchas otras cosas e incluso hacer ultrasonido a través del mismo aparato en los equipos más avanzados. Este estudio es de gran utilidad para el diagnóstico y esta ha sido la clave central por la cual otros países del mundo como Japón han logrado disminuir a grados muy, muy, muy bajos la presencia y sobre todo la muerte relacionada a cáncer de estómago. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero este es un estudio, vamos a decir que es el gold standard, o sea, el estudio de oro para el diagnóstico de los tumores del estómago, del esófago, de todo este proyecto que les digo. Finalmente, el diagnóstico de cáncer o el diagnóstico de no cáncer, se tratándose de una úlcera o de alguna otra situación, se debe de hacer a través de una biopsia, ¿sí? Y una biopsia no es otra cosa que muestrear esa zona. Estos aparatos tienen una pincita, esa pincita toma un fragmento de tejido a visión directa cuando toco el endoscopio y saco ese material para mandarlo a analizar al microscopio en un laboratorio de patología como tal. Y se aprovecha también para la detección de algo que es muy frecuente y que también tiene asociación con el cáncer gástrico, y que es la búsqueda de un bicho, de un microbio llamado Helicobacter pylori. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Entonces, durante el procedimiento de panendoscopía, 1, puedo ver; 2, puedo tomar biopsias; 3, puedo incluso hacer un lavado o hacer algún otro procedimiento;
Y 4, puedo hacer estudios como el propio ultrasonido intragástrico, que nos va a permitir reflejar a través de una toma fotográfica imágenes en una pantalla, en un display de una pantalla, que nos permita ver imágenes específicas. Estas son, vamos a decir, las 3 formas más comunes en las que podemos diagnosticar los tumores de estómago, ¿sí? Como todos los cánceres, es absolutamente necesario tapificarlos o estadificarlos, es decir, es una enfermedad que se localiza solo en el estómago, es una enfermedad que va más allá y que está en la cercanía del estómago, o es una enfermedad que ya más de esto se ha ido a otros órganos, y eso es lo que le denominamos metástasis. Para ello, es común que nosotros pidamos estudios un poquito más especializados, como la tomografía axial computarizada o el estudio de PET-CT, ya que la presencia de metástasis hepáticas, o sea, lesiones que se van básicamente del estómago al hígado, que recordemos que están juntos, uno a la derecha y otro a la izquierda, que están virtualmente comunicados por todos los vasos arteriales, venosos y linfáticos, pues este es con mucho el sitio más común de presencia de lesiones a distancia. Y ya mencioné el ecosonograma o ultrasonido endoscópico, que es parte de este estadiaje que nos va a permitir saber en dónde estamos situados y a dónde vamos a ir. Existen en la especialidad una serie de guías, de prácticas que nos hacen saber esto y que tiene una descripción en la cual no voy a entrar en detalle, simplemente decirles que esta clasificación coloquialmente llamada TNM nos habla de T, tumor, N, nódulos o ganglios, y M, metástasis, la presencia a distancia o no, así como qué tan agresivo es el tumor en sí. Esto se maneja como un grado histológico. Es un tumor poco agresivo, medianamente agresivo, muy agresivo o sumamente agresivo, en función de una serie de descripciones en la biopsia. Con ello hacemos lo que es un agrupamiento, que es el stage grouping o staging de grupos, y esto nos da las diferentes etapas. Esto nos permite llevar a la práctica, saber qué hacer en cada momento. Lo ideal en el diagnóstico temprano, oportuno del cáncer de estómago, es poder encontrar, y cuando es ahí donde podemos curar a los pacientes, es cuando tenemos en pacientes en la etapa 0, 1A, 1B. Este es el momento en el que podemos nosotros ser muy cercanos al 100% de la curación en pacientes tempranos. Más allá de esto, las cosas se empiezan a poner rojas, coloradas, para llegar a las que están color de hormiga, y negra, 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 y oscuro el panorama para los pacientes. Y esto es muy importante tenerlo presente. La medicina no es un buffet, ¿no? No es yo quiero cirugía, yo quiero radiación, yo quiero quimioterapia, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro. No. Hay unas guías, hay una manera de entender esto y hay una razón para utilizar todo este tipo de cosas, ¿sí? Por ello, la meta es lo que es el etapa temprana, el diagnóstico oportuno de esto. Ahorita de aquí voy a ir más abajo, que es a la prevención. La detección temprana es especialmente importante por una razón muy simple, porque la cura es factible, ¿sí? Y aquí, en el ánimo de no descubrir el hilo negro, creo que lo que tenemos que hacer es aprender de otros países que han tenido esto. Los japoneses y los asiáticos en general, pero los japoneses en particular, tienen los índices de cáncer gástrico más altos del mundo. Cuando ellos se dan cuenta en su población que esto está sucediendo algunas décadas atrás, pues empiezan a tomar medidas, empiezan a ver por qué se están enfermando tantas personas en el Japón por cáncer de estómago. Y entonces empiezan a instaurar una serie de mecanismos para instalar el programa justamente de screening, tamizaje o detección temprana que utilizan. Y ahorita vamos a ver cómo le hacen. Y yo me pregunto, si en Japón, por ejemplo, hacer una panendoscopía, hacer una búsqueda de guayaco en heces, hacer un ecosonograma ultrasonido intragástrico en el mismo estudio de panendoscopía, y con ello han obtenido una reducción seria, importante
en la tasa de muertes en función de diagnósticos muy tempranos, ¿por qué en México no lo podemos hacer? ¿Sí? De la misma manera como en México podemos decir, bueno, pues vamos a hacer una mamografía, vamos a hacer un Papá Nicolau, vamos a determinar un PSA para la próstata, de la misma manera podríamos instaurar esto. Aquí el problema pasa un poco más por la falta de conocimiento, conciencia y enfoque de las personas que están a los cargos de los programas, y otra por la falta de algo que adolecemos los mexicanos siempre, cultura de la prevención, ¿sí? Claro, también está la parte de costo. Hacer una endoscopía es algo más costoso que hacer un estudio de laboratorio. También eso es importante. Pero si tuviésemos el enfoque desde el punto de vista institucional de pensar que al fin del día económicamente te va a salir mucho más barato tratar, detectar y tratar a un paciente con cáncer temprano que con uno tardío, y que las posibilidades de sacar a un paciente con cáncer temprano son mucho más altas que no sacarlo con un tumor tardío, pues también hasta económicamente es rentable. ¿Por qué? Porque la supervivencia, la sobrevida de los pacientes realizando una cirugía, después de la cirugía, un tratamiento complementario con una serie de medicamentos, produce más del 90% de curabilidad. ¿Sí? Situación que es técnicamente imposible en etapas avanzadas. ¿Sí? Ya decía yo en la primera slide de la plática. El cáncer avanzado, como suele diagnosticarse, es incurable. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo en presente. ¿Qué podemos hacer para hacerlo y teniéndolo en forma mucho más temprana? La única forma en que tú puedes descubrir un cáncer es por medio de una endoscopía. No hay otra manera de poderlo hacer. ¿Sí? Entonces, estos protocolos de screening han hecho la diferencia entre los japoneses. ¿Qué pasa? Nosotros encontramos un cáncer de estómago temprano, quizás 1 o 2 en cada 100 pacientes. Y los japoneses encuentran 90 o 95% de los casos tempranos. ¿Cuál es la diferencia? Hacen endoscopías de tamizaje de manera continua, especialmente en aquellas poblaciones de riesgo. ¿Sí? Esto hay que tenerlo claro. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo donde las personas pueden padecer cáncer gástrico? Bueno, primero, las famosas gastritis. Pero las gastritis de a de veras, ¿sí? No aquellas personas que dicen, ay, entre las amigas, ay, fíjate que tengo gastritis porque tomo café en la mañana y me arde el estómago, ¿sí? O me pongo nerviosa y me duele el estómago y me dan cólicos y ando todo el día con gases, ¿sí? No, espérenme. Gastritis, para empezar, no es un término clínico o sintomático. Gastritis es un diagnóstico histológico. Itis significa inflamación de. Gastro es estómago. Entonces una gastritis es una inflamación del estómago. Pero esta es una inflamación que se confirma mediante la toma de una biopsia en donde nos dice, efectivamente, existen algunos elementos celulares que implican gastritis, es decir, inflamación del estómago, y que puede o no estar asociada con algunos microbios, ¿sí? O con algunas otras causas, entre ellas las causas de exposición. ¿Qué pasa con, por ejemplo, las sustancias a las que están expuestos el cuerpo de bomberos en las inhalaciones y en todo este tipo de cosas? Bueno, no solamente se respiran, partículas se tragan, ¿sí? Y esas partículas llegan, pasan por el esófago como cualquier otro alimento y pueden producir verdaderamente procesos inflamatorios gástricos. Llegan estos procesos gástricos a ser a veces tan severos que presentan una úlcera, es decir, el área se denuda, la mucosa, la tapicería del estómago se denuda, se abre una grieta y esa grieta se amplía y se forma un cráter. Eso se le llama úlcera, úlcera gástrica, ¿sí? Es frecuente que también una de las causas muy comunes en nuestro país de las úlceras gástricas y de las gastritis como tal sean producidas por el microbio al que ya me he referido, Helicobacter pylori.
Por ejemplo, en el sureste mexicano y en áreas específicas a lo largo y ancho de la República Mexicana, existe esta enfermedad en forma endémica. Es decir, está ahí siempre, desde hace décadas. Y es muy sencillo poderlo adquirir. Como es muy sencillo adquirir, por ejemplo, una gripa, o como puede ser muy sencillo adquirir en un momento dado una diarrea infecciosa para algún otro microbio. Exactamente de la misma manera. La diferencia es que el Helicobacter pylori, en vez de manifestarse como una enfermedad aguda, es muy común que se maneje como una gastritis crónica. O sea, es un bicho que está continuamente produciendo alteraciones en la mucosa del estómago, produciendo una gastritis crónica, y es innegable la posibilidad y la relación que tiene de transformar una infección en un cáncer de estómago. No es absolutamente necesaria, pero es frecuente. Hay áreas, como les decía, en el sureste mexicano, particularmente en las regiones de Chiapas, un poco también en Oaxaca, en donde vemos esto de manera endémica. Y las tenemos también en algunas regiones de nuestro país. En Baja California, por ejemplo, hacia el área de San Quintín, es frecuente que tengamos, recuerden que tenemos muchos trabajadores agrícolas que vienen a esta región, y es frecuente que existan estas infecciones por Helicobacter pylori, que por cierto están muy, muy asociadas al tenerlo como tal, con hábitos alimenticios incorrectos y sobre todo con una higiene incorrecta en el consumo de los alimentos. Esto es muy común en el promedio del pueblo mexicano. Anda uno chambeando, estás en la calle, te paras en algún puesto de tacos o en algún puesto de algún changarro, ¿no? De los muchos que hay en nuestra ciudad y en todo nuestro país. Y tú no sabes realmente cuáles son las medidas de higiene que esa persona tiene para preparar los alimentos, o a veces están estos puestos en lugares donde hay una polvadera terrible y hay un acarreo de microbios por todos lados. Y a veces entre ellos está el Helicobacter pylori. Entonces, no es raro que esto se presente. Hay una porción grande de la población mexicana que lo tiene. ¿Cuáles son estas estrategias mejores o las mejores estrategias que existen para poder evitar la presencia de un cáncer gástrico? Y ahí vamos justamente hacia la prevención, justamente a lo que podemos hacer para no tenerlo, ¿sí? Ya vimos qué podemos hacer para detectarlo a tiempo, ¿ok? Ahora vamos a ver también qué podemos hacer para no tenerlo, lo cual no es posible siempre, pero sí es posible a veces. ¿Y cómo debemos evitar el cáncer gástrico? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que es un hábito alimenticio saludable desde la infancia. Así como desde la infancia se forman nuestros hábitos, se informan muchas de nuestras situaciones del sistema inmunológico. Recordemos esto que mencionaba en otras charlas. Los seres humanos, todos, absolutamente todos los seres humanos, estamos produciendo células cancerosas todos los días de nuestra vida. Nuestro sistema de conformación, que hoy sabemos gracias a la descripción del genoma humano desde el año 2003, hoy sabemos que existen una cantidad de seres mutantes y situaciones oxidantes de nuestro organismo que son reparadas por nuestro sistema inmunológico. Cuando nuestro sistema inmunológico es competente y es capaz de mantener a nuestro organismo saludable, pues esos cánceres que se están formando, pues simplemente son rechazados, son desactivados en su presentación. Pero cuando nosotros desde la infancia tenemos alimenticios incorrectos, poco higiénicos, poco balanceados, y vamos hacia ese 72.5% de la población mexicana adulta que tiene sobrepeso u obesidad, pues entonces tenemos lógico cierto deterioro, que tenemos un sistema que no tiene la suficiente competencia para poder. Y si ya estamos medio incompetentes de nuestro sistema inmunológico y aparte le echamos toxinas, ya sea inhaladas, ya sea tragadas, pues la posibilidad de formar primero una infección por Helicobacter pylori es alta, y segundo, la posibilidad de desarrollar un cáncer gástrico, aún sin Helicobacter pylori, pues lo es también, ¿sí? Sin embargo, fíjense, y esto es bien importante, el cáncer de estómago es mucho más común en personas mayores que en personas jóvenes.
Pero en México, y en función de todos estos factores de riesgo, es particularmente importante un fragmento que es más o menos como un 20%, como una quinta parte de los pacientes, que son pacientes jóvenes. Hay un grupo, así como en cáncer de colon, como en cáncer de mama, de gente joven que desarrolla enfermedades 2 décadas o 3 décadas antes de lo que es usual. Esos pacientes son especiales, tienen tumores diferentes, tienen tumores con unas mutaciones raras y con cosas muy particulares. Y son tumores extraordinariamente agresivos, que desarrollan metástasis en particular al hígado de manera muy temprana y que la gente se muere, y se muere rápido, a pesar de los tratamientos, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es desde siempre poder tener un hábito saludable. Digo, esto es para nuestros hijos. Si nosotros ya no lo hicimos, bueno, nunca es tarde para poder empezar y cambiar el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Algo podremos lograr. Hay algunas buenas noticias en relación a cáncer de estómago y justamente aquí es donde quiero llegar a la parte de prevención y de lo que podemos hacer de aprender de otros países. La buena noticia es que la incidencia en varias regiones del mundo tiende a declinar. Y son varias, no nomás son estas dos. Voy a tomar estos dos ejemplos, porque son los ejemplos que me parecen más representativos y que más nos pueden enseñar de lo que podemos hacer. Una, Japón. Japón, ya les decía yo que tiene muchísimo índice de cáncer de estómago, de esófago y de la unión esófago-gástrica. Ellos se dieron cuenta que gran parte de su alimentación tenía una serie de aditamentos salados, salmueras y sustancias químicas a base de ciertos elementos químicos, con lo que preparaban los aderezos y la comida japonesa como tal. Y se dieron cuenta que además de eso, muchos de los sembradíos que tenían ellos estaban en las faldas de los montes volcánicos. Por ejemplo, el monte Fuji. Monte Fuji es un volcán muy famoso en el Japón, que evidentemente como volcán pues tiene una actividad volcánica determinada, pero que la tierra que hay en las faldas del cerro tiene material volcánico. Algunos de estos elementos son cancerígenos. Entonces, si tú siembras ahí hortalizas o frutas o leguminosas, pues hay cierto grado de contaminación por elementos propios de los volcanes. Cuando se ponen a analizar las hortalizas, se ponen a analizar todo esto, se dan cuenta que efectivamente tenían algunas porciones de esta tierra volcánica y de estos elementos volcánicos y minerales que se asociaban con cáncer de estómago. Entonces, ¿qué hacen? Pues remueven sus plantíos de esa zona y empiezan a utilizar otros espacios. Pero fíjense, el ejemplo de Costa Rica, tomando esto como Latinoamérica y como un ejemplo muy claro, es este. Costa Rica es un país que tiene alrededor de 5 o 6 millones de habitantes. La capital, San José de Costa Rica, está situada básicamente circundando, cercando más o menos la zona metropolitana, que son alrededor de 3.5 millones de personas. Ahí está precisamente el volcán centroamericano más grande, que es en la zona de San José de Costa Rica. Tan es así que en esa parte del continente americano, tú te subes a determinada altura y puedes ver a un lado el Atlántico y a otro lado el Pacífico, por ejemplo, ¿sí? Así como aquí en el mirador, ¿no? Que tenemos en nuestro estado, ¿sí? Exactamente el mismo fenómeno. Pasaba que Costa Rica, por extrañas razones, a diferencia de Latinoamérica, en vez de que la gente padeciera cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de cervicouterino y todo esto, lo que se repetía regularmente en América en las últimas décadas, Costa Rica tenía un número enorme de casos de cáncer de estómago y no sabían por qué. Toman las experiencias de los japoneses, se dan cuenta y revisan sus sembrados de hortalizas, de leguminosas, y se dan cuenta que tienen contaminación justamente por los elementos descritos por los japoneses en sus tierras en el volcán costarricense. Entonces, ¿qué hacen? Justamente lo mismo. Remueven sus cultivos a zonas con mucho menor influencia de esta tierra volcánica. Resultado, en 2 décadas,
las cosas regresaron a la normalidad y la causa número 1 de frecuencia de frecuencia en hombres y mujeres en Costa Rica, que era el cáncer de estómago hace 3 décadas, dejó de serlo y regresa a los lugares que tenemos más o menos como toda Latinoamérica, el lugar 8, el lugar 9, el lugar 10, ¿sí? Pero fíjense cómo hay maneras de poder hacer las cosas. ¿Qué nos debe dejar esto como enseñanza? Revisemos la procedencia de los alimentos que estamos tomando. No necesariamente todos vienen por la misma vía, ¿sí? Siempre que sea posible desde el punto de vista terapéutico, y para cerrar les daré simplemente unas palabras sobre el tratamiento y dejaré el resto del tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, se dice que la piedra angular o que la parte más importante del tratamiento del cáncer de estómago es la cirugía, ¿sí? Siempre y cuando sea posible. ¿Qué pasa? Que cuando los pacientes llegan muy avanzados o muy tarde, ni siquiera es posible poderlos operar. Entonces, lo que tiene uno que hacer es utilizar un tratamiento, una estrategia de tratamiento con medicamentos diversos de quimioterapia y tratamientos biológicos que nos haga posible operar a alguien que en ese momento no es posible operar por el grado del avance. Sin embargo, a pesar de ser operados en etapas no tan avanzadas o tempranas, más del 50% de los pacientes ya tienen compromiso de los ganglios, que como vimos en la tabla de clasificación, pues suben de estadio, ¿sí? Ya no es el etapa 1, 1A, 1B, sino empiezan a subir de estadio con las Ns, que son los ganglios. Y por lo tanto, los 5 años de supervivencia en pacientes con ganglios comprometidos, en vez de ser del 90%, como se mencionaba anteriormente, pues baja dramáticamente y es del 10%. Vean qué gran diferencia del tratamiento con oportunidad. Existen también, desde el punto de vista terapéutico, guías, algoritmos que nos dicen qué hacer ante una situación a otra y en lo que no voy a entrar en detalle, pero en donde está claramente especificado qué debemos hacer en cada situación. Cuando el paciente tiene una etapa temprana, cuando no la tiene, cuando el paciente es candidato a una resección quirúrgica de un tipo o de otro, cuando el paciente le podemos dar un programa u otro, pero esto ya son situaciones mucho más de carácter médico que poco seguramente les van a interesar, ¿sí? Esencialmente tenemos la manera de poder hacer cirugía gástrica, y esto es quitar el estómago o quitar parte del estómago y hacer uniones de una manera como esto que se llama Billroth 1 o esto se llama Billroth 2, que no son otra cosa más que técnicas de cirugía que se pueden hacer y reconstrucciones para poder permitir la permeabilidad del aparato digestivo y que la gente pueda seguir comiendo y que la gente pueda seguir evacuando, ¿no? de la vía normal. ¿Okay? Existen hoy día una gran cantidad de ensayos clínicos, de estudios en proceso, que seguramente, como sucede en otros cánceres, empezarán a cambiar el rumbo y mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer de estómago. Hay de hecho, por ejemplo, un metaanálisis, que es un análisis de muchos estudios juntos, que nos van a permitir ver, y que hoy día está muy claro que el tratamiento de quimioterapia adyuvante, es decir, después de la cirugía, cuando el paciente se puede operar, y recientemente algunas sustancias biológicas, como este medicamento llamado ramucirumab, impactan favorablemente la sobrevida. Sin embargo, nuevamente, problema de acceso. En México tenemos problema de acceso con medicamentos, en especial para aquellos medicamentos costosos. Entonces, ¿qué es mejor? Pues es mejor no llegar a ellos, ¿sí? Lo cierto es que los estudios en Japón, que son los que más experiencia tienen en el mundo en cáncer de estómago, superan a los resultados realizados en Europa y en los Estados Unidos. Y eso también es un dato no común. Regularmente los mejores resultados en oncología se dan en Europa y en Estados Unidos. Acá los japoneses son todavía más truchas que ellos. Para cáncer de estómago existen un chorro de combinaciones y variantes que nosotros podemos usar de diferentes fármacos que se dan en diferentes formas y que están reportados con diferente utilidad. Pero que nada más con el ánimo de informar, vean ustedes el grado de utilidad y de respuestas. Porcentajes de respuesta: 49, 57, 40, 44, 27, 49, 50, 25, 44, 43. O sea, vamos a decir que ahí andan entre el 40 y el 50%. O sea, no son maravillosos.
Sirven, pero no son maravillosos. Es mejor no tener las cosas. Hay un resultado también muy interesante en el mundo, que es el Intergroup Trial 0116, que correlaciona con un significativo beneficio la quimioterapia y la radioterapia, inusual en cáncer de estómago, por cierto, en la sobrevida de los pacientes, y el tratamiento adyuvante después de la cirugía hoy día es un estándar en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en América Latina, y por ende es mandatoria su utilización. Repito, esto es nada más como información complementaria. Realmente el mensaje que yo quiero utilizar y darles a ustedes se resume en este último slide, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Desde el punto de vista terapéutico, hacer la neoadjuvancia, es decir, hacer operable lo que de inicio no lo es. Eso es factible hoy día. Sin embargo, como les decía desde el inicio, en México la gran mayoría de los pacientes llegan tarde, pero algunos llegan tardísimo. Ni siquiera califican para poder hacer una neoadjuvancia. ¿Qué pasa si nos llega un paciente que no solamente tiene el tumor de estómago, que no solamente tiene invasión a los ganglios, que no solamente ocupa gran parte del estómago o está tapando el estómago, sino tiene actividad en el hígado? Eso lo convierte en una etapa 4. Y entonces ni siquiera la neoadjuvancia es factible, ¿sí? Esa es nuestra triste realidad. Esos pacientes los vemos todos los días. También es importante saber que existen varios programas con resultados alentadores, pero que en esta especialidad y en función de las tantas variantes y la complejidad de la misma, la toma de datos duros y de firmes como tal tardan varios años. No se hace de la noche a la mañana. Se necesitan cientos o miles de pacientes para hacer estudios que sean absolutamente reproducibles y confiables. Es evidente, por tanto, que el mejor pronóstico y la mejor forma de tratar exitosamente el cáncer gástrico es con tumores más tempranos. Los estudios de investigación seguirán y seguirán probando opciones. Pero en el enfoque en el que les comentaba al inicio y que platicamos, Ivette, la doctora Liliana y yo, el enfoque debe de ser qué invertir para prevenir, qué hacer para no enfermar. Prevención en acción. ¿Qué podemos hacer nosotros mismos por nosotros mismos? Más allá de lo que puedan dejar o no hacer o dejar de hacer las autoridades sanitarias, ¿qué podemos nosotros hacer por nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer como cuerpo de bomberos para evitar tener esto? Cuidado con lo que comemos en la calle. Cuidado con nuestros equipos de protección laboral. Cuidado con una serie de cosas. Y obsequiémonos la posibilidad de tener algunos exámenes de screening, de revisión, sin la necesidad de estar enfermos. Eso es un mensaje claro que les quiero dejar al final. Lo que nosotros podemos hacer, hagámoslo. Lo que los demás puedan hacer, ya es otro rollo. Les agradezco mucho su atención. Estoy abierto para algunas preguntas, respuestas, con mucho gusto. Dejo de compartir la presentación y estoy aquí con ustedes. ¿Okay? Sí, gracias, doctor. Sí, me parece que por ahí había alguna pregunta. Ahorita es el momento. Y muy interesante, qué bueno que nos refuerza esta información, porque es lo que más o menos hemos sufrido en unos 5 años para acá con compañeros y capitanes. Ahí habría que preguntar quién se hizo una endoscopía inicial, quién se buscó sangre oculta en heces, quién cuidó lo que comía, ¿verdad? No necesariamente esas preguntas son afirmativas. Así es. Sí, pues como comentábamos, incluso una colonoscopía y otros estudios que a lo mejor nos podrían parecer incómodos o, no sé, complicados, yo creo que valdría la pena por la prevalencia que tenemos en relación a la comunidad en general. Por supuesto. ¿Qué onda? ¿No se animan a las preguntas? ¿Os quieren escribir o qué onda? Por aquí había preguntas, pero a ver, no sé.
Creo que el capitán todavía está conectado. Hay uno que Ángel, Micrófono, si quieren hacer la pregunta. Hay aquí una persona que dice que ella o él, no sé. O está contestando la pregunta que hicieron. A lo mejor es esa parte. ¿Cuál sería un primer síntoma para poder nosotros decir, sabes qué, ocupo hacerme un estudio de esos? Jorge, te respondo con mucho gusto. Yo te diría algo. Antes de esperar el primer síntoma, es frecuente que no exista ningún síntoma para poder empezar a enfermarse de un cáncer de estómago. Yo haría con cierta regular como parte de mi chequeo, ¿sí? Antes de tener cualquier síntoma, incluiría un estudio de búsqueda de sangre en heces, el guayaco. Y a lo mejor también una endoscopía, como le hacen los japoneses. Ahora, si me voy a síntomas, como los puse en la diapositiva inicial de los síntomas tempranos, los 3 que destacan es, 1, la pérdida de peso de manera inexplicable. Aquellas personas que empiezan a perder peso de poco a poco, que puede ser poco o mucho, pero que no tiene una explicación o una razón, como haberme puesto a dieta, por ejemplo. Segunda, la presencia de un dolor en el abdomen de manera tampoco explicable, ya que el dolor, bajo ninguna causa o bajo ninguna razón, es normal, ¿sí? Algunos pacientes producen dolor, no siempre en forma temprana. Y tercero, la pérdida de sangre a través del excremento, pero no de sangre fresca, de sangre oscura, que pinta el excremento de un color negro, o café muy, muy oscuro, o color negro como si fuera zapote. Ese tipo de color en las heces se le conoce como melena. Y eso significa que hay sangrado del estómago, de la porción de la unión del esófago gástrico, o de cualquier sitio que está por encima de un doblez del intestino hacia arriba. Y eso se hace, diagnostica mediante una prueba de guayaco. Entonces, puntualizando, primer síntoma es que no hay síntoma. Y los síntomas más tempranos que existen, pérdida de peso, dolor abdominal y sangre oculta en el excremento. ¿Sí? Muy bien, doctor, muy amable, gracias. Y mucho más, si también tiene en un momento dado alguien antecedentes con familiares con cáncer de estómago, ¿no? Sí, claro, el antecedente genético no es obligado. Sin embargo, como en otros cánceres, entre el 5 y el 10% de las personas tienen antecedentes genéticos. Siempre digo lo mismo, no confundamos la herencia con la genética. Un tratamiento heredado es aquel que el padre lo transmite al hijo o al nieto. El cáncer de estómago y el cáncer en general no es así. Existen factores de riesgo o predisposición que no suelen ir más allá del 10%. Y eso significa que el tener un antecedente genético me incrementa el riesgo de un 5 a un 10%. Y también significa que el 90% o el 95% de los cánceres no van a tener un antecedente genético. Se les llaman esporádicos. Y eso es mucho más frecuente que el antecedente genético. Entonces, los tenga uno o no los tenga, pues hay que hacerlo. Muy bien, doctor, gracias, muy amable. Con mucho gusto, Jorge. Y una pregunta en el chat, doctor. Sí, adelante, voy a verla. Endolimax nana o Blastocystis hominis son parásitos de preocupación. La respuesta es no, ni el uno ni el otro. Endolimax nana, y aprovecho para hablar un poquito de la microbiota, aprovechando. Nosotros tenemos en nuestro aparato digestivo lo que antes conocíamos como la flora intestinal. La flora intestinal mayoritariamente se encuentra en el colon, pero también tenemos algunos bichos que están presentes desde la boca hasta el ano. El estómago, por los niveles de ácido que tiene, no contiene tantos o contiene algunas cosas nada más. Y estos parásitos que nos preguntan en el chat, normalmente son parásitos intestinales, no del estómago, sino de la parte del intestino grueso generalmente. Y no, son convivientes normales.
A propósito de estos parásitos que tenemos, quiero decirles que hoy sabemos que esta flora intestinal, conocida hoy como microbiota, es tan importante en la generación de enfermedades, que es el proyecto que sigue al genoma humano y que se llama Oncobioma Microbiota Humana. O sea, es tan importante que ese proyecto del genoma humano que recibió la aportación de los gobiernos norteamericanos e inglés de 3,000 millones de dólares en su momento en los años 90 y que generó una información en el año del 2003, han encontrado como un nexo y una relación muy estrecha la microbiota intestinal y la microbiota de otros segmentos de nuestro organismo, como partes del equilibrio y de la generación de cáncer. Entonces, es algo que todavía estamos terminando de entender y de aprender. Lo que sí sabemos hoy día, que dañar nuestra microbiota intestinal es un factor de generación de cáncer. Y esa es una de las principales razones por la que la prescripción, primero la autoprescripción y segundo la prescripción irresponsable de antibióticos se ha vuelto verdaderamente un problema muy serio. Pues, sobre todo los antibióticos de amplio espectro que barren la flora intestinal y que al quitar a los gérmenes habitantes normales de la microbiota, pues esta es colonizada por gérmenes patógenos y nos producen enfermedades y entre ellos nos inducen cambios moleculares que nos llevan al cáncer, ¿sí? Así que, ojo, ojo. En particular para estos dos bichos, ningún problema porque son convivientes. Pero aproveché el comercial para hablarles un poquito de esto que creo que también es importante. No, y más tratándose de que a veces la ingesta de alimentos, doctor, pues siendo honesta, a veces nos agarra en la calle, después de un servicio, o para ir a, no sé, a venir a la central, que trámites o cosas de las máquinas, a veces sí es un poquito complicado seleccionar la alimentación, pero sí tenemos que pensar en todos los puntos relevantes que nos habló, para tratar de ser lo más orgánicos posibles, por decir, y tratar de buscar lo menos procesado. Así es. Veo una pregunta de Oscar en el chat, que nos pregunta si este cáncer se puede presentar en cualquier momento de la vida o hay una etapa en la que es más frecuente. La respuesta es mucho más frecuente después de los 40 o 50 años de la vida, pero se puede presentar en cualquier etapa de la misma. Les hablaba yo de un porcentaje más o menos del 20%, a la par de lo que pasa con el cáncer de mama o con el cáncer de colon en México, que por alguna razón estamos viendo pacientes más jóvenes cada vez más frecuentemente. El cáncer gástrico no es la excepción. Y ese cáncer gástrico que se presenta en los jóvenes está muy asociado precisamente a este cambio de hábitos alimenticios o a esta exposición de sustancias a las que me he referido. De tal manera que si se anticipa una década, pues en vez de verlo de los 40 en 50 en adelante, pues vamos a ver de los 30, 40 años en adelante, regularmente, y que tienen la característica de ser sumamente agresivos. Entonces, ¿qué debo yo aprender de esto? Bueno, pues que la única condición que necesito para tener un cáncer es ser un ser humano y me puede dar a cualquier edad, ¿sí? A cualquier edad. Es más común después, pero no es privativo nada más de las personas mayores. ¿Okay? ¿Respondido, Oscar? Sí, ya me puso gracias. De acuerdo. No sé si hay alguien más con alguna otra pregunta. Compañeros, capitanes que anden por ahí. Bueno, de alguna manera, pues reiteramos y aprovechamos para insistir en que si hay alguna duda o que se quiera alguna segunda opinión, pues contando con ustedes, doctor, creo que vamos a tomarles la palabra como desde hace mucho para ese apoyo informativo de consulta y todas las oportunidades que nos ofrecen, pues dentro de sus diagnósticos y dentro de los paquetes que por ahí nos hemos enterado,
para detalles, porque por ahí sí han salido inquietudes. Seguimos dando la plática sobre el cáncer, la importancia del cáncer en bomberos, pues en las estaciones, a los capitanes. Ahorita hay una escuela de capitanes y creo que ha marcado un poquito lo que mencionábamos al inicio. Estamos picando piedra y creo que ya empiezan a voltear a ver un poquito más la prevención, aunque sea un poquito. Entonces, si podemos, vamos pues de alguna manera a molestarlos nuevamente para que nos apoyen con toda esta información, doctor. No sé si hay alguien más con alguna otra pregunta. La maestra Edith está levantando la mano. Sí, yo por parte de Proncavi les invito, si tienen interés en hacerse la prueba de sangre en heces. Nosotros tenemos convenio con un laboratorio y sale muy económica, y además pues tienen la ventaja de que el doctor puede checar los resultados para ver si hay alguna anomalía. Y pues eso nada más es ponerse en contacto con Ivette, que aquí está en Proncavi, y con todo gusto les apoyamos con esas pruebas. Muchísimas gracias, maestra, y qué bueno que lo menciona, porque ya empezaron a salir inquietudes. A lo mejor de todas las personas que hemos contactado con las pláticas, 5 personas muestran ese interés. Entonces, para que ya que lo menciona, puedan dirigirse con ustedes con toda la libertad y pues continuar con esa cadena de prevención, definitivamente. Así como en el RCP tenemos una cadena de supervivencia, yo creo que tenemos que generar una cadena de información y cadena de atención oportuna. Agregando a lo que dice la maestra Edith, te comento esto. Hemos formado en Proncavi paquetes para hombres, para mujeres, antes y después de los 40 años de edad, tratando justamente de cubrir por un precio mucho más económico de lo que en el mercado podrían encontrar, justamente poblaciones de riesgo, y que obviamente están enfocadas a la etapa, la edad de los pacientes y el sexo, el género de los mismos, ¿no? Y esa es una muy buena oportunidad para hacerse vamos a decir, un chequeo, ¿no? Para darse un regalo a uno mismo. Recuerden que la prevención es acción, no es observación y no es el quedarse quieto en la casa. Es hacer algo más. De acuerdo. Mil gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Ya están por ahí saliendo las inquietudes de dónde y cómo. Y qué bueno, porque también estamos aquí con algunos compañeros salvavidas, doctor. Entonces, están también muy interesados pues en participar en esta cadena de prevención. ¿Alguien más? Bueno, pues al parecer ya están todas las dudas resueltas. Muchísimas gracias, doctor, maestra, Edith, Ivette. Gracias por esa atención siempre. Pues vamos a seguir con esta cadena, a fomentarla, a informar. Por ahí vi una línea que tienen ustedes que me encantó, que es precisamente informar para conocer, sensibilizar y de ahí actuar, algo así. Entonces creo que es como una cadena de supervivencia en RCP y yo creo que la vamos a adoptar. Claro, y les estaban poniendo ahí la información de los datos de contacto, porque hay algunas personas que quieren anotarse. Pues lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto por este mecanismo con Ivette y se hace y listo. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Proncavi, por todo este esfuerzo que están haciendo para con nosotros. Pues terminamos yo creo que con esta plática el día de hoy. Tuvimos algo de participación, se están sumando más, qué bueno, y pues vamos a continuar, vamos a seguir trabajando para que esto no quede nada más en el aire y que podamos generar ese cambio de conciencia. Así lo esperemos. Gracias a ustedes por invitarnos. A nombre de Proncavi AC les doy las más cumplidas gracias. Y pues mes a mes estaremos por lo que resta del año informándoles con algún tema mensual diferente. Y como ustedes saben, pues esto se queda grabado y lo pueden ver en algún momento. De acuerdo, muchísimas gracias. Y se comparte las páginas de bomberos que tenemos también por acá. Muy bien. Gracias, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos, igualmente. Gracias, buenas tardes.